Cinéfilos, pues esto es Spoiler Time y vamos a tener una gran entrevista con Alberto Chimal, que es un escritor mexicano que se ha dedicado principalmente al cuento y a la novela, así como a la enseñanza de la escritura creativa, de la que es un destacado profesor y divulgador. También ha publicado ensayos, manuales de escritura, guiones de cine y cómic. En 2021 se convirtió en el primer mexicano en escribir una historia de Batman para la empresa de DC Comics y ha traducido libros de autores que van desde Edgar Allan Poe hasta Neri Okorafor. Entonces, como creador, también uno de los intereses principales de el maestro Chimal es la llamada literatura fantástica, para la cual él ha acuñado el término más abarcador de literatura de imaginación. Y pues muchísimo gusto, Alberto. Mi nombre es Luis Toriz o Jonathan Toriz, como tú me quieras llamar. Y pues gracias por tomar la entrevista. Y para ir un poquito al grano y empezar la entrevista, Alberto, eh, tú eres el experto ahora mismo en escritura y literatura fantástica. ¿Cuál es uno de los problemas actuales que tiene el cine hoy en día? En cuanto a historias, en cuanto a estructura de los personajes, ¿cuál es que puede hacer una falta ahí? Yo creo que un problema que tiene muy buena parte del cine actual es como esta especie de miedo al riesgo que tiene, debido a que en muchos casos es controlado por empresas que invierten enormes cantidades de dinero en la promoción, la distribución, la transmisión por streaming de las películas, y entonces son extremadamente adversas al riesgo, a la innovación. Un ejemplo de esto es por ejemplo, la Disney, ¿no? Que ahora controla una cantidad enorme digamos, de las franquicias más populares del mundo, ¿no? Marvel, Star Wars, etcétera, que trata constantemente de satisfacer a sus fans, pero siempre con el menor grado posible de innovación, con el menor riesgo creativo posible, ¿no? Ok. Se entienden las razones, digamos, económicas de empresas así, pero lo cierto es que esto está ocasionando que muchos de los historias de los que a veces se llaman productos culturales más relevantes de nuestra época, pues sean todos más o menos iguales, ¿no? Como uniformes, ejecutados de la misma manera, a veces con cierta, cierto Fórmula, tipo de imágenes, cierto tipo de argumentos que ya se reconocen y se repiten en todas partes. claro. Y eso que comentas, fíjate que yo ya lo había pensado varias veces. No estoy criticando realmente el cine de superhéroes. A mí me encanta el cine de superhéroes, lo disfruto demasiado. Es más, creo que soy más asiduo del cine de superhéroes ahora que cuando era yo más joven, que iba en secundaria o en prepa, ¿no? Entonces, aquí me lleva otra pregunta. ¿Carecemos de historias o no queremos desarrollar buenas historias o nuevas historias, Alberto? ¿Tú qué piensas? Yo creo que tenemos un montón de historias, tanto por desarrollar, como ya desarrolladas en medios distintos al cine o a las series de televisión, que están esperando a ser adaptadas, a ser llevadas a las pantallas. Lo que pasa es que no siempre se animan a hacerlo. De hecho, la impresión en este momento es que rara vez se animan. Eh, hay muchas razones para esto, incluyendo, bueno, lo que ya comentábamos hace rato, pero la verdad es que si los productores, los grandes dueños de medios fueran un poquito más allá de lo que ya conocen y se animaran un poquito más a darle impulso a historias de todo tipo que ya existen, insisto, que ya están en libros, que ya están en cómics, que ya están en podcasts, en la red de diferentes maneras, eh, la situación será muy diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues tú acabas de dar impartir un curso o taller en Vibrarte, que es dentro del TEC de Monterrey, que es este esfuerzo de parte de la institución educativa, de esta institución educativa de poder darle un empujón a los jóvenes que tienen esta inquietud de querer escribir y que muchas veces, yo mucho de más joven, yo creía que escribir, lo que leí, que me hicieron el favor de mandarme la información, que muchas veces creemos los jóvenes que necesitamos ya ser famosos para escribir un libro, que necesitamos, que para escribir un libro necesitamos escribir nuestras memorias y que no hemos vivido lo suficiente y caemos en el error, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo comenzamos a escribir una historia, Alberto? ¿Qué tiene una buena historia? ¿Qué elementos podemos incluir para empezar?
El primer elemento que tiene que haber en una buena historia es que a ti como su creador, como su posible creador, a quien vaya a hacerla, le interese contarla, le apasione de alguna manera. Las historias no nos llegan completas, no es que alguien de pronto, un hada o algo así por el estilo aparezca y nos dicte el texto, ¿no? Eso no ocurre así, uno va desarrollando, va inventando la historia a medida que la escribe, ¿no? Va decidiendo, va descubriendo cosas. Eh, pero lo cierto es que sin ese impulso inicial, sin esas ganas de intentarlo, pues no tiene sentido. Y uno descubre ese impulso simplemente en algún detalle de la primera idea que se le ocurre, o quizá en alguna anécdota de la vida real, o quizá en un sueño que tuvo. En todas partes hay fuentes de ideas para historias. Sí. Pero aquello que nos hace dar el primer paso, que es el más importante, es que haya como ese apasionamiento, ese interés de pronto irresistible de hacer algo con esa primera idea, con esa imagen, porque es un trabajo fuerte, ¿no? Sí, A sí, partir de ese primer impulso, hay que trabajar todavía más. claro. ¿Y tú que tienes experiencia, bueno, en esto de la literatura fantástica y has adaptado, pues leí que fuiste el primer mexicano en adaptar o hacer una historia nueva totalmente de Batman y que lo trataste de adaptar a la urbanalidad de la Ciudad de México con Batman Funeral, que creo que ese es el nombre del cómic. No he tenido el placer de poderlo leer. Y tú que tienes más experiencia que muchos de nosotros, ¿tú cómo adaptas una historia a un guión cinematográfico? En el caso de que Funeral fuera llevada al cine, porque ves que ahora acaban de lanzar un podcast con Poncho Herrera hace poquito que se llama Batman Desenterrado y que está en un podcast, pero que está adaptado al español para toda Latinoamérica. ¿Cómo adaptas una historia de un cómic para un guión cinematográfico? ¿Cómo podríamos hacer eso, Alberto? Toda adaptación tiene que tomar en cuenta dos cosas. La primera es lo que hace valioso, importante, interesante a la historia original, y luego las características básicas del medio al que vas a pasar esa historia, ¿no? No basta con que la historia que vayas a utilizar sea muy buena en su base. También tienes que tratar, hasta donde sea posible, de hacer una muy buena adaptación en el otro medio. O sea, una gran película de Batman, sobre todo, tiene que ser una gran película. Por muy bueno que sea el cómic, si no es una buena película, ahí Claro. se fastidió la adaptación. Entonces hay que conocer los dos medios, ¿no? Hay que saber cómo funcionan, cuáles son sus reglas, qué pueden hacer, qué pueden no hacer, qué no pueden hacer. En el caso de trasladar una historia de cómic a podcast, hay que dar un salto muy importante porque el cómic es un medio visual, evidentemente, y el podcast no lo es de ninguna manera, O ¿no? sea, Es totalmente lo auditivo. contrario, claro. Entonces, hay que pensar cómo vas a crear, por ejemplo, una atmósfera, ¿no? La atmósfera de Ciudad Gótica con sonidos en lugar de con imágenes, ¿no? Tienes Claro. que replantearte toda esa serie de elementos para pasarlos de un sentido humano al otro, ¿no? Del sentido de la vista al sentido del oído. Y a partir de eso, en realidad, lo que sigue es sobre todo, digamos, eh, pues este trabajo de traspaso, ¿no? Una vez que has creado unas nuevas bases, una nueva estructura Plataforma. general de ese mundo, ya todo lo demás va cayendo por su peso. Claro. Y eso que mencionas, nunca se me había, hasta ahorita que lo mencionaste, que un cómic es muy visual y que el podcast es o escuchado, entonces sí tienes que hacer como cambios, no estructurales, sino que adaptar la historia para que el espectador, bueno, en este caso el radio escucha del podcast, de la historia que estás trasladando al podcast, sea lo más audible posible y que pueda sentir el frío de Gótica, que pueda sentir la lluvia de Gótica. Entonces es un lenguaje totalmente distinto y ponerlo en escrito en un guión, pues también se vuelve un trabajo, ¿no? También imagínate tú como el oyente, cómo lo va a escuchar la otra persona y cómo quieres que sea percibida esa historia. Eso es algo muy importante. Y ya para terminar un poco esta entrevista y para ir perfilándolos a la parte medular es, yo quiero comenzar a escribir una historia. Yo tengo, por ejemplo, y para muchos de los que nos van a ver en esta entrevista, yo tengo una historia, Alberto. ¿Cómo voy a escribir? ¿Qué me recomiendas hacer para empezar a nutrir? Obviamente mi historia tiene que ir nutrida de lo que yo escucho, de lo que yo leo, de lo que yo he vivido también. ¿Cómo empiezo? ¿Qué actividades puedo hacer para nutrir
y que sea lo más orgánico posible este proceso de escritura? La más importante de todas es leer, esa es la más importante. Leer de otras historias que te gustan, leer también de otras historias u otros géneros que no conoces o incluso que no te gustan. Nada Claro, más como para aprender técnicas, aprender repertorio, ¿no? Ampliar tu conocimiento, tu surtido, pues, de formas de escribir, de formas de expresar ciertas cosas, tanto como sea posible, para que tengas tantas herramientas, tantos recursos como puedas a la hora de hacer tus historias. Ese es básico. Lo segundo que hay que hacer es practicar constantemente. wow. No solamente hacer tu historia, sino tratar de hacer otras historias, de hacer otros ejercicios. Es muy popular ahora los ejercicios de escritura creativa Sí. que se ofrecen en muchos lugares, entre miles más que hay, para quienes nos estén viendo o escuchando. Yo mismo en mis redes sociales, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, publico un nuevo ejercicio de escritura creativa. Y ahí pueden encontrarlos gratis y hacerlos. Están hechos para eso. Digo, Oh, entre mil más que hay. Y lo tercero que hay que tener en consideración, fíjate, es que hay que tener mucha paciencia. No, todos crecemos como lectores, como escuchas, como espectadores, entonces la obra nos llega ya hecha, ¿no? claro. Y entonces, pues la vemos a lo largo de una hora o la leemos a lo largo de una tarde o varios días o lo que sea, pero hay que tomar en cuenta que tarda mucho más en hacerse de lo que tardamos en consumirla. Entonces, no hay que desilusionarnos si de pronto sentimos como esa tardanza o sentimos que el trabajo es más lento, porque lo va a hacer inevitablemente. Entonces hay que aprender ese otro tipo de paciencia. Ok, es muy interesante el proceso cómo lo describes, porque fíjate que yo que me dedico a la reseña cinematográfica, eh, cuando leí estos pasos que tú has puesto y que has impartido en este taller y que lo das frecuentemente, pues fíjate que yo desde que empiezo a hacer reseñas cinematográficas es algo que yo hago frecuentemente. Leer incluso libros que no me gustan, ver películas que incluso no me gustan, encontrar un tiempo siempre para aislarte, porque yo soy muy de aislarme cuando estoy en este proceso creativo. Incluso aunque estoy reciclando un material que es como reseñar una película, tengo que encontrar las palabras, tengo que encontrar las referencias para poder hacer mi reseña. Entonces, creo que lo que comentas es muy nutritivo para mucha gente porque mucha gente cree que es muy sencillo y realmente es un proceso arduo, es un proceso cansado, es un proceso que requiere de una creatividad enorme y creo que el trabajo que tú has hecho de llevar este ejercicio de tu propia experiencia a los jóvenes que quieren hacer, ya me iba a incluir yo entre los jóvenes, pero ya llovió, pero este ejercicio que tú haces de quererlo llevar a los jóvenes que también quieran no solo para ganar dinero, sino como un ejercicio de catarsis, de desarrollo personal, psicológico, de escritura creativa, de escribir, es grandioso. Y te quiero agradecer muchísimo la entrevista, la participación aquí y que nos hayas dado estos magníficos consejos para los lectores de spoiler y los que nos ven en YouTube. Pero ya para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que puedan seguir estos consejos prácticos de escritura creativa que estás dando en tus redes, Alberto? Claro que sí, y muchas gracias, Jonathan. Me encuentran en Twitter como @Alberto Chimal, en Instagram también como @Alberto Chimal, en Facebook como Alberto Chimal MX. Y con mi esposa, que es también escritora, Raquel Castro, tenemos un programa semanal en YouTube donde hablamos de libros, de escritura y de todos estos temas. Ok, Entonces, nuestro canal lo encuentran como Alberto y Raquel MX. Alberto y Raquel MX. Pues perfecto, Alberto, te agradezco muchísimo la entrevista. De verdad, voy a buscar el cómic de Batman que has escrito tú y pues de verdad es un honor para mí personalmente tener un conversatorio tan nutritivo con alguien que me puede dar clases de escritura creativa. Me sirve mucho tenerte aquí enfrente y de verdad, gracias por la entrevista y pues muchísimo éxito en los proyectos que tengas y vamos a estar al pendiente a las redes sociales de lo que vayas a hacer, a ver si podemos asistir a algún taller y poderte conocer en persona. Y pues muchísimas gracias, Alberto. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias a ti y también excelente tarde.